Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios sea bendiciendo a mis hermanos que se están conectando. Un buen día para todos. Bienvenidos en este día, en esta mañana. Esperamos que se vayan conectando los demás hermanos para iniciar en este día la enseñanza para recibir el pan de vida eterna, el alimento espiritual, lo que Dios ha preparado para sus hijos, para quien le ama, para quien le sigue. Bendiciones a todos mis hermanos que ya se han conectado y esperamos que sigan los demás hermanos allí conectándose. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a iniciar en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado con una oración, agradeciéndole al Señor por la vida, agradeciendo porque hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha ayudado, que Dios ha sido fiel, no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Amado Dios, amado Padre, en tu Hijo Jesucristo te damos las gracias en este día, en esta mañana. Gracias por la vida, Señor. Gracias por traernos hasta este día. Gracias porque tus promesas han sido fieles y verdaderas y ninguna de ellas ha caído a tierra, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia eterna, Señor, por lo cual ha prolongado tus misericordias para con quien te amamos, por la gracia, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el pan de cada día, gracias por el techo, por el abrigo, Señor. Gracias por el día del bien y gracias por el día de la adversidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Te pedimos en esta mañana que seas obrando poderosamente en aquellos que están afligidos, enfermos, necesitados, Señor. Que seas abriendo el corazón, el entendimiento también de tu pueblo para recibir tu mensaje, tu palabra de vida eterna. Que esta palabra, que es poderosa, que es gloriosa para todo lo que tú le envías, Señor, pueda llevar el fruto glorioso en nuestras vidas, amado Dios, y podamos, conforme a tu voluntad, ir creciendo, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, hasta el varón perfecto que eres tú, mi Señor. Bendícenos en este día con tu presencia, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, y con la fe gloriosa para recibir el mensaje en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que han llegado, acaban de llegar. La enseñanza en esta mañana, nuestro mensaje en esta mañana es el real Cristo para ti, el real Cristo para nosotros en nuestra vida. Yo he tenido la oportunidad de escuchar personas que me dicen: yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo, pero Cristo no es real en mi vida, no es real para mí. Y de eso se trata esta enseñanza, que nosotros podamos identificar si Cristo realmente es real en nuestra vida, si no es una religión, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una cultura, sino que realmente lo que seguimos, lo que alabamos, lo que buscamos es real en cada una de nuestras vidas. Por eso la pregunta era en el mensaje: ¿es real Cristo para ti? ¿Es real Cristo para mí? ¿Es real Cristo para nosotros, amados hermanos? Y quiero iniciar la enseñanza en Romanos capítulo 8, versículo 9, porque allí hay una aclaración muy firme, muy clara y evidente acerca de lo que Dios nos habla en esta mañana, de lo que es el tema de esta mañana. Y dice allí la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra del Señor. Aquí hay una clara relación de este versículo con el tema nuestro, con el tema del día. ¿Es real Cristo para mí? O sea, Cristo no es una religión solamente, no es algo que yo profese, sino que realmente tiene una connotación en mi vida. Y es lo que nos está diciendo el versículo. Si tenemos el Espíritu Santo, Cristo es real en nuestras vidas. Y si no lo tenemos, dice la palabra del Señor, dice, más el Espíritu, más vosotros no vivís según la carne. Según la carne significa vivir en el pecado, vivir sin un reconocimiento de nuestra condición y sin un reconocimiento del Salvador de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es vivir en absoluta oscuridad, en absoluta tinieblas, es seguir la corriente de este mundo, es ser amigo del mundo, constituirse en enemigo de Dios, es practicar todo lo que practica el mundo de aquellos que son ajenos de Dios, ajenos de la luz, que viven según sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Y el Señor nos está diciendo, si ustedes viven según la carne, no tienen el Espíritu de Dios. Y dice, sino según el Espíritu. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de quién, de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Dios nos está hablando claramente que Cristo es real en una persona cuando el Espíritu de Dios mora en él, en su vida, en su corazón. No solamente está en él, está con nosotros, vive en nosotros, guía nuestra vida, transforma nuestra vida, dirige en nuestra vida. Por eso les decía, muchos dicen yo creo, yo oro, yo leo, yo voy a la iglesia, y aún con todo esto Cristo no es real para sus vidas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Que personas que van a la iglesia, oran, leen, dicen creer, pero realmente Él no es real en sus vidas. Cristo no les pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en ellos, mis amados hermanos. ¿Y por qué no es real? Porque una persona puede ir a una iglesia, puede orar, puede leer, y Cristo aún no es real en su vida. Quisiera considerar este versículo en el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Vamos a ir al libro de los Salmos. Dice allí el verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, está diciendo el salmista. Allí el salmista nos está hablando de esta manera, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiese estado el pecado, si en mi corazón hubiese estado la rebeldía, la desobediencia a Dios, a su palabra, si en mi corazón está arraigado, si mi corazón y mi vida están gobernadas por las tinieblas, por el pecado, por la desobediencia contra Dios, contra su palabra, contra su mensaje de salvación y de vida eterna, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces aquí estamos viendo claramente que Dios no es real para aquel que vive en su pecado. Dios no es real para aquel que vive en la desobediencia. Como les decía antes, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo, pero Cristo no es real porque la persona no puede sentir y vivir una comunión, una entrega real hacia el Señor, una vocación real de su vida, un rendimiento total en el cual Él pueda decir verdaderamente,
Fuera de Él no hay nada para mí. El acercarme a Dios es el bien, y fuera de ti, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no hay nada en la tierra. Y puede experimentar realmente que Cristo es el amo, el Señor, el dueño de su vida, de su alma y de su corazón. Que Cristo es real por lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, ¿qué está significando? Si una persona, si en su corazón hay iniquidad, el Señor no lo va a mirar, no lo va a escuchar, porque no hay un sincero arrepentimiento. La Escritura dice que el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, Cristo es real cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y Dios, el Espíritu de Dios, Dios no mora con los pecadores. La Escritura dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice San Juan. Pero si alguno es temeroso a este oye, o sea, su relación con Dios, y ya lo vamos a ver, es con aquel que ha lavado su corazón, que ha lavado su mancha y su pecado en la sangre del Cordero, como lo vimos hace 8 días, allí cuando estudiamos Apocalipsis 22. Amados hermanos, entonces, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, entonces la palabra de Dios dice que si alguno vive como la carne, anda en la carne, este no tiene el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, el que tiene el Espíritu de Dios es el que anda conforme a su voluntad y a la voluntad de Dios, a su palabra. Entonces, Dios nos está hablando aquí, tenemos una aclaración aquí. Primero, cuando Cristo no es real en las vidas, en el corazón de una persona. Cuando Cristo no es real, cuando la persona no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace que Cristo sea real en nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué no es real? Primero, porque no está el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no está el Espíritu de Dios? Porque el pecado aún no está en el corazón del hombre. Porque en el corazón hay iniquidad, hay perversidad. Por eso Dios no obra cuando no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Ahora, ¿cuál es la manera? La Escritura nos dice que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la obra gloriosa del Espíritu Santo es convencernos de ser pecadores. Y cuando somos convencidos de que somos pecadores y nos lleva a Cristo, que Él es el Santo, el que murió por nosotros, allá hay un perdón, allá hay una limpieza, hay una purificación, hay salvación, hay vida eterna. El Señor limpia y transforma nuestra vida. Entonces viene a morar el Espíritu de Dios con nosotros. Es Dios con nosotros, Dios en nosotros, en nuestra vida, lo que hace realmente que Él, el Rey, el Señor y el Salvador, sea real. Cristo es real en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es clara la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. O sea, Cristo no es real. Tiene religión, tiene un conocimiento, tiene una cultura acerca de Cristo, pero realmente no está allí el Señor obrando la transformación, el cambio, el crecimiento y la erradicación plena del pecado. Los frutos del Espíritu Santo no se evidencian allí en la vida. Entonces, nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, la relación Cristo real en los discípulos, Él caminó con ellos, se comunicaba con ellos, dialogaba con ellos, les enseñaba, tenían esa relación, esa intimidad con el Señor, y cada día sus vidas eran progresivas, iban creciendo, iban edificándose, iban entendiendo, comprendiendo la enseñanza de la salvación, el camino de la salvación y de la vida eterna. Entonces, Cristo con sus discípulos tiene una relación personal. Ellos eran pescadores, hombres del vulgo, pecadores, y Cristo los llama y los hace pescadores de hombres que le siguieran, los llena del poder de lo alto, les da el conocimiento y la sabiduría para que llenaran la tierra y expandieran el mensaje del Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Y ellos tienen esta relación maravillosa. Cristo es real en sus vidas, está personificado allí el Señor. Bien, mis amados hermanos, pero Dios les da una noticia a ellos. Ellos disfrutaban de su presencia y de su relación y su comunión. Pero un día, de pronto, el Señor les dice de la siguiente manera, les da una noticia que Él tenía que marcharse. Vamos a ir a San Juan, capítulo 16. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16.
dice el versículo 5, pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Él les estaba diciendo que tenía que partir, tenía que subir al Padre. Pero ahora voy al que me envió, o sea, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta dónde va. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos se entristecen. ¿Por qué? Porque el Señor les manifiesta, ellos no comprenden cómo podría ser mejor para ellos que Jesús se fuera. O sea, ellos no están comprendiendo cómo puede ser mejor para ellos que Jesús se vaya. Para ellos era mejor que Cristo estuviera con ellos. Tienen su relación, Cristo es real en sus vidas. Ahora les da esta noticia, tristeza ha llenado su corazón, porque el Señor les dice que Él tiene que ir al Padre, que Él tiene que partir, que Él tiene que marcharse. Y consideremos también, mis amados hermanos, en el capítulo 14, verso 18, ahí mismo en San Juan, 14, 18. Y el Señor da una aclaración aquí muy importante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo les está diciendo, yo me voy a ir al Padre, les da tristeza a ellos. ¿Cómo puede ser para nosotros mejor que Él se vaya? Cuando lo tenemos, cuando estamos con Él, cuando tenemos esta relación personal, cuando Él es real para nosotros. Y el versículo 19 le dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces también les da una palabra de alegría, de contentamiento. Todo un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Palabras consoladoras de nuestro Señor Jesucristo. No los dejaré huérfanos, sino que viviré en ellos, dice la palabra de Dios. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor les estaba hablando. Iba a vivir y el Señor iba a venir, iba a vivir en sus vidas y en sus corazones a través del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. En el 14:20 dice la palabra del Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, dice la palabra del Señor. En aquel día conoceréis que era importante que yo me fuera. Yo volveré a vosotros, estaré en vosotros, dice la palabra, viviré en vosotros. No solamente estaré con vosotros, sino que viviré en vosotros, es lo que le está diciendo. Entonces, lo que nos está diciendo el versículo aquí, dice nuevamente, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y lo que ellos puedan entender allí es que el Espíritu de Dios, Dios estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo que enviaría, que vendría y haría morada en nuestra vida y en nuestros corazones. O sea, el Señor les está dando a entender que realmente, mis amados hermanos, quien le daba sentido a Cristo, quien hacía real a Cristo en nuestras vidas, sería a través del Espíritu Santo. El que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, porque por el Espíritu Santo que había de venir sobre ellos y sobre nosotros. Entonces, la preocupación de los discípulos era esto. Cristo se va a ir, es nuestra relación, Cristo es real para nosotros en nuestra vida. ¿Qué pasaría si Él ya no está con nosotros? Pero el Señor dijo, no, yo me voy a ir, pero voy a venir en la persona del Espíritu Santo. Y no solamente voy a venir, voy a estar con ustedes, voy a hacer morada en ustedes, voy a vivir en ustedes. Y esto es lo que verdaderamente hace que Cristo sea real en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios obrando y operando en cada uno de nosotros, porque Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que da vida a Cristo en nuestros corazones y opera. Cristo opera a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y la operación del Espíritu Santo es santificarnos, perfeccionarnos, hacer que la santidad se perfeccione, la fe crezca, lleguemos a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios
que nos envió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu de Dios, el cual los guiará a toda verdad y estará con vosotros. Y eso es lo maravilloso. Cristo es real en nuestras vidas y la obra del Espíritu Santo en nosotros, para lo que lo envió el Padre en nuestra vida, en nuestro corazón, es para que Cristo sea real en nuestra vida. Cristo operando a través del Espíritu Santo, perfeccionando la obra que Él un día comenzó, como dice la Escritura. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y nos va a llevar a esa medida y esa plenitud del varón perfecto cada día. Entonces, Cristo es real verdaderamente en una persona cuando el Espíritu de Dios está en esa persona. ¿Y cuándo está el Espíritu de Dios? Cuando ha habido un genuino arrepentimiento, una conversión, cuando hemos sido convencidos de pecado, que hemos sido los mayores pecadores de este mundo, pero que el que no conoció pecado se hizo por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios, y Él pagó por nosotros, y en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando uno mira a aquella mujer que derramó y rompió el frasco de alabastro, ungió los pies del Señor, cómo los enjugó, lo preparó para la sepultura, ella hizo la mejor ofrenda por aquel, porque ella reconocía que el que estaba allí era santo y ella era pecadora, redimida, había sido pecadora, redimida por el Señor Jesucristo, y pudo reconocer y ver y tener ese amor, tener esa entrega, ese rendimiento, dar lo mejor por el Señor. Que Dios nos ayude cada día también a dar lo mejor de nuestra vida, y las evidencias de que Cristo es real, que Él vive en nosotros, que vive en nuestros corazones. Porque muchas personas dicen, no, yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí. Pero, mis amados hermanos, esto solamente cualquiera puede decir esto, pero la evidencia es por medio del Espíritu Santo, la obra en nuestra vida transformadora, perfeccionadora, de crecimiento en Cristo, en Dios y en su bendita y gloriosa palabra, dice el Señor. Bien, amados hermanos, ese es el ministerio y la obra del Espíritu Santo en nosotros, es hacer a Cristo realmente en nuestra vida. Mis amados, vamos a mirar algo muy importante, y es ahí mismo en capítulo 16 del Santo Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 14, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miremos el versículo 24. Él me va a glorificar, el Espíritu Santo me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que el Espíritu Santo es el que hace real a Cristo en nuestras vidas. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo comunicará, se lo revelará, os lo hará saber, dice la Escritura, mis amados hermanos. Entonces, nunca Cristo puede ser real en una persona, puede ser religión, puede ser costumbre, puede ser cualquier otra cosa, pero no real en su vida. Es real. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comunica la voluntad del Padre, del Hijo, nos enseña, nos guía a toda verdad, nos instruye en su camino, en su palabra. Dice la palabra, todos seremos enseñados por Dios. Dios nos dejó su Espíritu Santo, el cual nos convence, nos guía, nos ayuda, nos ilumina, nos hace ver, entender y comprender las cosas. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2. Entonces entendemos que el versículo 14 nos está diciendo, tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, ¿quién es realmente quien nos hace que Cristo sea real en nuestra vida? El Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él.
no puede manifestar las obras de Cristo, no puede manifestar los frutos, las evidencias de un nuevo nacimiento, de una transformación, de un cambio en su vida. No puede existir. Por eso nosotros primero debemos reconocer nuestro pecado y humillarnos al Señor y pedirle al Señor arrepentidos que nos dé su Espíritu, que nos selle, porque dice que desde el primer día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, las arras de la redención, las arras hasta el día de la redención. Entonces debemos pedir también que nos dé cada día esa fuerza, esa llenura de su poder y su Espíritu Santo. Según Primera de Corintios capítulo 2 dice la Escritura allí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice allí: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Acabamos de leer en el Santo Evangelio de San Juan que dice: tomará de lo mío y lo hará saber, lo revelará, lo enseñará, lo manifestará. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amados hermanos, nadie puede tener una experiencia real con Cristo, una evidencia real, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Porque nos está diciendo, pero Dios nos la reveló, nadie puede conocerlo, nadie puede conocer su palabra, su revelación, nadie puede tener esa relación personal. O sea, Cristo no puede ser real en la vida de una persona sin la falta y la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, mire, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie le conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios tenemos esa iluminación, esa revelación de su palabra, de lo que ya ha sido escrito. El Señor nos ilumina, nos enseña, nos muestra, nos hace entender y comprender, pero por el Espíritu hay que tener el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, pues habrá una cultura en nosotros, una costumbre, una religión. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, nadie puede saber, entender, comprender en realidad lo que Dios le ha concedido, sino por el Espíritu. Por eso, cuando amamos a Cristo, lo amamos porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque nos ha hecho ver su obra gloriosa de amor, de redención, de salvación, de perdón, de misericordia. Nos ha hecho ver el amor eterno con que Él nos amó y hasta dónde lo llevó ese amor por nosotros, hasta la cruz del Calvario, a dar su vida por cada uno de nosotros. Nadie puede amar esto, nadie puede recibir esto, nadie. Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros los pecadores, pero esto no puede ser real en la vida de una persona, esto no puede establecerse en la vida de una persona, esto no puede transformar y cambiar la vida de una persona sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu, dice la palabra, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Entonces, por el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, que es el sello, la pertenencia, es que podemos decir: Cristo es realmente en mi vida, Cristo es real, Cristo es vivo en mi vida, Él vive en mí, Él está en mí por el Espíritu de Dios que cada día me convence, me redarguye, me guía, me ilumina, me hace anhelarlo, desearlo y vivir, respirar por Él y para Él. Y es lo que nos está diciendo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado en Cristo, lo que el Señor nos ha dado en la obra sacrificial, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en esa obra, en ese Cordero Pascual que es Cristo Jesús, Cristo por nosotros, Cristo muriendo en lugar del pecador. Y es por el Espíritu Santo que esa obra es real y viva en nuestra vida. Entonces, Cristo es real para mí,
por el Espíritu Santo de Dios que ha hecho morar en nuestros corazones. Nadie puede entender, nadie puede recibir, si no es por el Espíritu. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el versículo 10 dice, porque Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Nadie puede recibir esto, nadie puede entender esto, nadie puede vivir esto, si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces la obra gloriosa del Espíritu Santo hace que en nosotros Cristo sea real, vivo, transformador, que cambia, que transforma, que hace nuevas todas las cosas, mis amados hermanos. Dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién nos dirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias al Señor que por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado podemos entender las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, pero fue las que Dios preparó y nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, para poder comprender, entender, aceptar y recibir la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nacer de nuevo, ser nuevas criaturas que han nacido de nuevo, que ahora andan conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Y es la evidencia, mi amado hermano, Cristo es real en nuestros corazones, en nuestra vida, por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, hacer que Cristo sea real en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y también quiero que miremos Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice allí la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mira, amados hermanos, aquí el apóstol San Pablo está haciendo una diferencia, que entiendan la iglesia en el capítulo 3, una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque en el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ley en el antiguo pacto estaba escrita en unas tablas de piedra. Ahora por el Espíritu se escribe esa ley en nuestra mente y en nuestros corazones, haciendo una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, para que la iglesia entendiera y viviera en esa ley de la libertad. Y por eso dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cristo nos ha hecho libre. En el antiguo pacto, cada año tenía que ir el sacerdote a presentar sacrificios por el pecado, y tenía que volver al siguiente año y vuelva nuevamente. La palabra de Dios dice en la palabra que la ley no podía transformar, cambiar, hacer nueva criatura una persona. La ley era el conocimiento de pecado y le condenaba, y estaba en esa esclavitud. Pero viene Cristo en el nuevo pacto, y un solo sacrificio nos hace salvos y libres para siempre. Entonces nos ha hecho libres. Aquí no es libertad, como dicen muchos, libertad para el espíritu, darle libertad al espíritu, saltar, brincar, relinchar, gritar como animales. No, esto no es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre las tablas escritas en piedra y ahora la ley escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestras vidas, haciendo una realidad y una verdad a Cristo, a la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y lo que dice aquí el versículo, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el verso 18 dice,
Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, Dios nos está hablando aquí que el Espíritu, el que hace que Cristo sea real en nuestras vidas, y creo que la palabra aquí clave en este versículo 18 es cuando tú lees y dice transformados. Creo que es la palabra clave del versículo 18. Él está diciendo, por tanto nosotros, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Porque antes había un velo. En la ley, las tablas de la ley, había un velo allí que separaba, pero cuando Cristo muere, ese velo se rasgó, dice la palabra, y ahora podemos entrar, podemos verle como si fuera cara a cara al Señor, podemos entrar a su misma presencia y somos transformados. Entonces el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay una transformación, un cambio. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Amados, por el Espíritu Santo de Dios somos transformados de gloria en gloria, somos llevados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la medida de fe, al varón perfecto, a la misma imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de santidad y justicia. Esta es la obra que cada día hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es el que hace que Cristo sea vivo, realmente vivo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el que hace que Cristo sea real en nosotros, sea verídico, sea cierto, sea sí, sea amén en cada uno de nosotros. Y esta es esta obra gloriosa que emana del Espíritu Santo. Entonces encontramos, dice, somos transformados, mis amados hermanos, de esa gloria. La iglesia es transformada, amados hermanos. Entonces bajo el antiguo pacto reinaba la condena, pero entonces en el nuevo pacto reina la libertad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por ejemplo, dice la palabra del Señor que en la ley, en el antiguo pacto reinaba la condena, pero en el nuevo pacto reina la libertad. ¿Y libertad de qué? Cristo nos hizo libres y nos ha hecho libres, y la palabra de Dios nos dice que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces tenemos la libertad, que ya no estamos condenados, tenemos libertad. Dice también la Escritura que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Ya no hay recuerdo por el pecado, dice la palabra del Señor. Ahora por el Espíritu las demandas de la justicia de la ley se cumplen por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces ya no hay condenación, tenemos una libertad gloriosa. Hemos sido libertados del pecado, han sido borrados, hemos sido lavados, hemos sido perdonados, santificados, justificados, dice la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son hijos de Dios. Somos declarados hijos de Dios por el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces somos declarados por el Espíritu Santo hijos de Dios. Hay una libertad gloriosa, maravillosa. No vivimos en esa esclavitud, sujetos, mis amados hermanos, a las obras, sino en la libertad, en la obra que Cristo ya hizo por nosotros. Y lo que le da sentido a Cristo, realidad verdadera en nuestra vida, es el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos. Yo les enviaré el Espíritu de Dios. Él les hablará de mí, Él les enseñará, Él les revelará las cosas, Él los guiará a toda verdad. Y el Espíritu de Dios está cada día operando y obrando en nuestra vida, haciendo que lo que el Señor dijo en su palabra, haciendo que las promesas que Dios declaró en ellas para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para nuestro perfeccionamiento y plenitud hasta llegar al varón perfecto, se cumpla en nosotros, se cumpla en nuestra vida. La Escritura dice claramente, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él comenzó en nosotros la buena obra. Y el Espíritu de Dios cada día operará y obrará en nuestra vida. Entonces, ¿cuándo es real Cristo para ti en tu vida? ¿Es real Cristo para mí en mi vida? Él es real cuando la obra del Espíritu Santo cada día
se manifiesta en nosotros y podemos ver esa transformación. Aquí está diciendo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como por un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios cada día nos ayude a avanzar, a crecer en esta obra gloriosa y maravillosa, mis amados hermanos. La Escritura dice por allá en los Evangelios, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero Dios nos está hablando aquí primeramente que para que haya el Espíritu de Dios venga a nuestra vida debe haber un reconocimiento primero de nuestro pecado, porque el Espíritu convence primero de pecado, luego de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces, si queremos que cada día Dios nos llene del Espíritu Santo, queremos cada día vivir por el Espíritu Santo, cada día podamos decir con certeza y seguridad que Cristo mora en mí por el Espíritu Santo de Dios que nos da testimonio que hemos sido redimidos, comprados, sellados, porque la Escritura dice, desde el día que creíste fuiste sellados. Ahora, una fe genuina y verdadera viene de un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando yo creo verdaderamente de todo corazón en Cristo, que murió por los pecadores, yo lo que reconozco es que yo soy el mayor pecador de todos y soy convencido por el Espíritu Santo de que sí soy el pecador, y eso me lleva al arrepentimiento genuino y verdadero, donde el hombre aborrece el pecado, aborrece lo malo, y cada día lo que puede ver en su vida que no le agrada a Dios, él lo va a aborrecer en su corazón y le pedirá cada día al Señor que obre por el Espíritu Santo en su vida, que cada día lo llene del poder y le dé el poder para vencer sobre todas las obras desagradables delante de Dios. Porque el Espíritu, como ya les dije, el Espíritu Santo es el que cada día perfecciona la obra de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó la buena obra, nosotros la va a acabar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros debemos ser conscientes que para ello necesitamos someternos a Dios. Sin un sometimiento a Dios no hay nada, absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, que cada día nuestro anhelo y nuestro deseo sea ser transformados. Que podamos decir, Cristo vive en mí, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que hace cada día en mí, por la obra gloriosa. El Señor se fue de manera personal. Él ya no está de una manera personal entre nosotros, está en la persona del Espíritu Santo, y de esta manera Él opera y obra como operó y obró cuando estuvo sobre la faz de la tierra, haciendo milagros, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, amados hermanos, sanando a los oprimidos, salvando al pecador, redimiendo y señalando el camino hacia el reino de los cielos. Ahora lo hace a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Ese Cristo que estuvo con los discípulos allí, que obró milagros y poder, y luego les dijo que esperaran, y esperaron hasta que vino el poder del Espíritu Santo, fueron llenos y investidos del poder de lo alto, mis amados hermanos. Ese mismo Cristo que estuvo con ellos, en el cual ellos estaban tristes porque le dijo que se iban, volvió en esa manifestación, en esa persona del Espíritu Santo, y ellos hicieron cosas extraordinarias y poderosas, que aún la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y milagros extraordinarios. Y Dios le confirmó que aunque Cristo se había ido, no estaban solos. Él había venido en la persona del Espíritu Santo, estaba operando en ellos y obrando en ellos y manifestándoles todas las cosas que habían de predicarnos, anunciarnos y hacer para que nosotros también creyéramos y nos afirmáramos y fundamentáramos en Cristo Jesús, en su palabra y en su obra. Entonces podemos ver, mi amado hermano, si Cristo se va y el Señor se va y lo deja simplemente a la deriva, no tendría para ellos ni para nosotros un sentido real personal de Cristo. Pero podemos verlo. Aunque Cristo no lo veamos, podemos sentirlo, vivirlo, mis amados hermanos. Aunque no podamos tocarlo, Él vive en nosotros, Él opera en nosotros, está aquí por el Espíritu Santo de Dios, que es lo que hace
que Cristo sea real en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la Escritura nos dice que antes se viese llenos del Espíritu Santo. Mientras más nos llenemos de Él, de su palabra, de su poder, del poder del Espíritu Santo, Cristo será más real y más evidente en nuestra vida. Nos conformará cada día a su imagen, nos transformará de gloria en gloria, de poder en poder y a la misma imagen de Él por el Espíritu de Dios que opera en nuestra vida. Si nosotros descuidamos la búsqueda del Señor, por eso yo les decía a ustedes, les decía hermanos, quizá algunos se van a enflaquecer en la fe, se van a debilitar, se van a enfriar porque no nos estamos congregando. Dios nos ha mandado a congregarnos, pero es una responsabilidad. Si el Espíritu de Dios está en mí, cada día madrugaré a buscarlo, cada día tomaré la palabra, cada día le clamaré porque me perfeccione cada día en la fe, en la santidad y en toda obra y pueda llevar frutos para Él. O sea, es evidente, cada día el Espíritu de Dios está en mi vida, anhelándome celosamente, como dice la Escritura, llamándome a la oración, llamándome a la comunión y a la relación con el Señor. Él me anhela celosamente. El Espíritu de Dios que está en mí me inquieta cada día por buscar su rostro, su presencia, por meditar en su palabra y por hacer la voluntad de Él cada día. Pero si el Espíritu de Dios no está en mi vida, usted no sentirá ningún deseo, ningún anhelo, ninguna voluntad, nada, absolutamente nada, por buscar y hacer la voluntad del Señor y prepararse para su encuentro y para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no está lejana. Amados hermanos, el Espíritu de Dios nos lleva a buscarlo, a anhelar y a desear, a querer vivir y a querer servirle. El Espíritu de Dios nos convence también de pecado cuando fallamos con Dios. Él nos redarguye, somos redarguidos por el Espíritu Santo, somos contristados allá adentro para buscar el arrepentimiento y venir delante del Señor y pedir perdón y ser perdonados. Entonces, Cristo es real en un ser humano por el Espíritu de Dios. Y si no lo tiene, Cristo no es real, Cristo no es vivo allí, mis amados. Hay una religión, hay una costumbre allí, pero no está Cristo, porque Cristo está transformándolo todo, cambiándolo todo, edificando cada día, perfeccionando, terminando la obra gloriosa que comenzó en nuestros corazones. Oh, amados hermanos, tenemos que tener evidencias de que Cristo está en nosotros. Y es el cambio que sufrimos cada día. Y si no sufre cambio, hay un dolor en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Porque no puedes ver que hay un cambio cada día. Pero entonces hay un dolor que te lleva a buscarlo y a decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame. Aquí estoy en mi debilidad, en mi pecado, Señor. Ayúdame porque solo no puedo. Dame el poder del Espíritu Santo para vivir, para agradarte, para hacer su voluntad. El Espíritu Santo nos anhela y nos lleva a desear congregarnos. Lo que yo le decía, hay un deseo grande por congregarnos. El Espíritu de Dios dice que se mueve en medio de la alabanza del pueblo del Señor. Entonces hay un avivamiento, hay un despertar, hay cada día mantenernos en esa comunión gloriosa con el Señor. Ustedes veían las noticias y veían las redes sociales como yo lo vi y también hablé acerca de ello, de cómo ese viernes 19 se convirtió en una cosa sorprendente, como la multitud de las masas corrían como desesperados, amados hermanos, porque se prometió algo. Y me asombraba dos cosas: cómo a la iglesia se le impide clamar, orar, unirse por nuestra nación, en oración por la nación. No quiere decir que no oremos de donde estamos. Buscar nuestro Dios, buscar su rostro, buscar el favor del Señor, porque es peligroso. Y como si las puertas de los grandes almacenes se abrían y todo el mundo corría despavorido como loco por alcanzar, por endeudarse, por traer más aflicción a su vida y a su alma. Amados hermanos, dos cosas vi eso. Primero, cómo se nos impide a nosotros y se tilda de peligroso el congregarnos. Pero sí hay libertad sin ningún... y sabiendo que nosotros nos sometemos a los protocolos que manda el gobierno para hacer, y allí no hubo protocolos. Y segundo, que me parece también importante de resaltar aquí,
es que esa multitud, cómo corría y abrían esas puertas y entraban espavoridos. Dios, era impresionante el deseo de esa persona entrar allí por esas puertas. Y yo digo, Señor Dios, si ese fuera el deseo de la humanidad cuando se abran los templos de adoración. Ojalá la gente tuviera ese anhelo, ese deseo y esperaban que llegara el viernes 19 para correr, para entrar por las puertas de esos almacenes, para llevar cosas que ni siquiera necesitan en sus casas, que porque les prometieron un descuento entre comillas. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios nos está prometiendo vida eterna en su Hijo Jesucristo. Dios nos promete vida eterna en Jesucristo. Y debemos correr a Él. El Señor dice, venid a mí, venid sin dinero. Nosotros no venimos a endeudarnos a Cristo, venid sin dinero, comprar pan, comprar alimento, comprar leche. Dice, vengan a mí sin dinero y pueden comprar, dice la palabra del Señor. Ojalá que cuando se abran las puertas de adoración, la multitud corra a buscar de Dios, corra porque allí podemos comprar vino, leche, comprar pan, comprar verdadera comida eterna, verdadero alimento. Dice la palabra, el verdadero alimento de Cristo, porque no tiene precio la salvación. Pero dice el Señor, venid y comprad sin dinero. Dice la palabra del Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vengan a mí y compren sin dinero y se saciará vuestra alma. Dios, oremos porque estas multitudes también corran y anhelen y deseen que llegue el día que se abran las puertas y corramos a buscar del Señor. Corramos sin dinero, allí no nos vamos a endeudar, allí nos vamos a enriquecer sin necesidad de dinero. Oh Dios mío, y oremos por esas multitudes que sientan el deseo de buscar al Señor y que anhelen y deseen al Señor. Por eso la Escritura dice, el que tiene a Cristo realmente, está el Espíritu de Dios allí hay libertad, es libre para servirle al Señor, hay una libertad. Ya no está atado al pecado, ya no está atado al mundo, a los deseos del mundo, a los placeres de este mundo, a las vanaglorias de esta vida. Él ya no va tras de la vanidad, ya no tras del engaño. Él busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Él vive en libertad. Las cosas de este mundo, pasajeras y temporales, ya no lo enredan, ya no lo atan, ya no lo consumen. Él es libre porque Cristo lo hizo libre, porque el Espíritu de Dios está en él, hablándole, recordándole las cosas, guiándolo, iluminándolo y avivándolo dentro de él para buscar cada día al Señor. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado su Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Él no tendrá evidencias verdaderamente de que Cristo mora y vive en el creyente. Cuando Cristo vive en el creyente hay una vida nueva, hay una semejanza, hay un resplandor, hay una luz allí, hay una sal de la tierra allí, mis amados hermanos. Hay una edificación allí, hay un caminar continuo con el Señor, hay unos frutos evidentes del Espíritu Santo, hay una paz inagotable, hay una justicia verdadera allí, mi amado hermano, hay una complacencia solamente en el Señor, hay un gozo glorioso eterno en el Señor cada día. Así, mi amado hermano, Cristo es real en nuestra vida. Manifestamos a Cristo, olemos a Cristo, vivimos en Cristo, Él vive en nosotros y debemos manifestar lo que somos, nuestra posición en Él. Pero eso solamente se da por la obra del Espíritu Santo, quien hace que Cristo sea real en nuestras vidas. Debemos buscar cada día llenarnos más y más del Espíritu Santo. Y si tú no lo tienes, todo comienza por reconocer los pecadores civiles que somos. Reconozcamos, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, y el Espíritu de Dios vendrá y morará en nosotros, y cada día nos guiará a la verdad de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios se glorifique en cada uno de ustedes, de sus familias, de sus vidas, de sus corazones. Oremos por aquellos que tienen necesidad espiritual, porque Dios obra en sus vidas. Aquellos que no le han conocido, porque le conozcan al Señor. Que Dios nos ayude cada día y sea pronto que se abran las puertas de nuestras casas de oración para predicar, para reunirnos, para correr a buscar cada día del Señor, unirnos. Oremos, amados hermanos, para que muchos conozcan al Señor en este tiempo y Dios nos use para predicar, para anunciar, para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Oremos por todos los enfermos, hermano Jesús ahí encima.
la hermana Sabina, la hermana Mira, por todos los hermanos y hermanas en la fe, por nuestras familias, por nosotros mismos, que Dios nos dé la salud, nos dé las fuerzas cada día, amados. Y porque Dios nos permita cada día perseverar en Él y nos llene cada día del Espíritu Santo. Le pidamos al Señor que nos llene meditando, leyendo la palabra del Señor, orando, buscándolo cada día en ayuno y oración. Que Dios nos llene de su presencia, el Espíritu de Dios. Cada día lo necesitamos. Hace 8 días es la presencia del Señor, recuerden. Tu presencia suplique de todo corazón. Y hoy nos está diciendo, Cristo es real en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo hace que Él sea real en nuestras vidas, que Él opere y obre gloriosa y poderosamente, transformándonos a su imagen y a su semejanza. Oremos por todos, por nuestras familias, por nuestros hogares. Pido oración también por aquellos que me llaman, me escriben por una fuente laboral, que Dios les abra esa fuente laboral. También seguimos orando por Albeiro allá en Barranquilla. Y le damos gracias a Dios por la respuesta que ha traído a todos nuestros hermanos, la ayuda, el bien, del favor del Señor. También porque Dios siga consolando y confortando el corazón de los hijos de la hermana, de nuestra hermana que partió al reino de los cielos, de nuestra hermana Isolina, y también de sus hermanos, de su madre que es hermana en la iglesia también. Oremos, hermano, démosle gracias al Señor y gracias por estar presentes. Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, porque con ella nos has salvado, Señor. Te agradecemos lo maravilloso y precioso que has sido con cada uno de nosotros. Hemos tenido luchas, pruebas, dificultades, dolencias, enfermedades, necesidades, pero tú nunca nos has desamparado, Señor. Con tu diestra nos has sostenido, nos has dado gloriosa esperanza con tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor, que has hecho morar en nosotros, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que tú nos amas, de que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, y que nuestra vida ha de conformarse cada día a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar en el temor. Ayúdanos, Señor, para que llevemos fruto abundante delante de ti, poderoso Dios. Haz tu obra gloriosa, Señor. Tú que has comenzado la buena obra, tú la acabarás por el Espíritu de Dios, Señor. Haz que toda tu obra gloriosa en la cruz del Calvario, en la tierra, y todas tus promesas sean sí, sean amén en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos en nuestras luchas, en nuestras debilidades, Señor, a perseverar cada día, a llevar fruto, Señor, aún en tiempo de verano y en tiempo de sequía. No dejemos de dar frutos, sino siempre estemos creciendo, avanzando, Señor, edificándonos siempre, creciendo como casa espiritual para ofrecer sacrificios santos y agradables a ti. Oramos por todos los hermanos en la fe enfermos, porque traiga sanidad y restauración, Señor. Te damos gracias por los que ya han levantado. Te pedimos porque consueles a los quebrantados de corazón. Y te pedimos porque abra puertas laborales para muchos y suplan las necesidades, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por mantenernos unidos. Permite, Señor, que pronto se abran las puertas de las casas de adoración. Permítelo, Señor, Dios mío y Rey mío, Salvador mío, y guárdanos y presérvanos de todo mal, Padre eterno. Los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor y por tu Santo Espíritu y tu palabra gloriosa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga a todos. A las 7 de la noche, Pastor David también estará acompañándonos con la palabra del Señor. Si Dios nos da la vida, estaré el martes también. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, permanezcamos firmes y cada día llenándonos del Espíritu Santo, llevando fruto para el Señor. Recuerde que Cristo es real. Cristo, quien hace real a Cristo en nuestras vidas y vivo, es el Espíritu Santo de Dios. Debemos llenarnos de Él. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.